Maravillosa, Señor, en esta noche. Bendito, bendito y poderoso eres tú, mi Señor y mi Dios. Gracias, oh Jehová, por tu bondad y tu misericordia. Amén, Señor, y amén. Gloria al nombre de Cristo, hermano. Dios les bendiga a todos y cada uno. Por nombre propio estamos muy alegres, bendecidos de poder estar en la casa del Señor nuevamente en las últimas horas de este año 2025, hermano, que está ya para pasar a la historia de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Y es un privilegio de verdad, hermano, estar trabajando dentro de la obra del Señor. El Señor continúe bendiciendo a todos aquellos hermanos que tal vez en diferido, tal vez algunos por cuestiones de enfermedad no pueden salir de su casa, pero están viendo estas retransmisiones. Amado hermano, pues Dios los bendiga, ya sea que estén en vivo o estén diferido, Dios los bendiga. Y también a aquellos que a través de nuestro canal de YouTube de Remanente Escogido Ciudad Quetzal, Dios también bendiga grandemente, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros pues estamos muy alegres de poder llegar al fin de un año más y enfrentarnos a los desafíos de otro nuevo que empieza. Porque así es, hermano. Ahora empiezan nuevos desafíos, nuevas batallas, nuevas luchas, nuevas dificultades. ¿Qué problemas no traerá este año? ¿Qué bendiciones no traerá también este año? Puede que este año se nos abran puertas, se nos cierren otras, pero que Dios está con nosotros, está con nosotros. Porque la palabra del Señor dice que todas las cosas obran a bien o ayudan a bien a los que aman al Señor. Amén. Así que bienvenido, hermano, a esta última noche del 2025, este último culto de este año. Y vamos a tomar la palabra del Señor allá en Marcos, capítulo número 10, versículo número 46. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar en la palabra del Señor, Marcos 10, 46 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted lo tenga, lo puede confirmar con un gloria a Dios bien fuerte, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y reiteramos los saludos a todos los hermanos y amigos que a través de estos medios de comunicación pues se conectan. Gloria al nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Vamos a meditar en esta porción de la palabra y la Escritura dice en el verso 46 del capítulo 10 de Marcos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre y buen Dios, ayúdanos, Señor, a seguirte en este camino hasta el final de nuestros días sobre esta tierra. Clamamos por esa misericordia preciosa de tu presencia, de tu gloria. Dirígenos esta noche para llevar una palabra de bendición, una palabra que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual. Levántanos por amor a tu nombre, por favor, Padre.
en esta hora clamamos para una bendición importante sobre esta hora de la noche. Cristo bendito, te adoramos, te alabamos y te glorificamos desde ahora y para siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano, y vamos a meditar en esta porción de la palabra bajo el tema: si se pierde la visión espiritual, se pierden las metas y viene el conformismo. Amén. Un poquito largo el tema, pero va acorde a lo que estamos viendo. Si se pierde la visión espiritual, se pierden las metas y viene el conformismo. Al hablar de la visión, estamos hablando como se ha venido hablando en estos últimos años, porque ha sido, amado hermano, nuestro lema de guerra, nuestro lema de batalla, nuestro lema de trabajo, nuestro lema de convicción, un lema que hemos, hermano, adoptado como parte de la bendita obra del Señor, la visión. Es que la visión, amado hermano, cuando alguien tiene esa visión clara, puede proyectarse a planes futuros, puede proyectarse para hacer cosas más adelante de su vida. Nosotros nos damos cuenta que cuando la visión está viva, está latente, la visión está alerta en nuestra vida, nosotros trabajamos, hermano, por la bendición de Dios. Trabajamos por el beneficio de la obra de Dios. Y eso es parte de lo que representa esta bendita visión. Pero si se llega a perder, si esa visión se llegara a extraviar, si esa visión nosotros la perdemos, hermano, vamos a perder todos nuestros proyectos, todas nuestras metas, todo aquello por lo que un día nos motivamos a buscar a Dios, todo aquello por lo que un día nos esforzamos en buscar a Dios, en clamar a Dios, en servir a Dios, a honrar a Dios, en ese tiempo que nos guardamos para Dios. Todo eso se viene abajo, se derrumba, se derriba, se destruye, porque ya no se puede ver más, porque ya no hay una claridad para ver las cosas. Y usted se da cuenta lo importante que es la vista en la vida de una persona. Cuando una persona tiene su vista buena, amado hermano, no necesita ayuda, no necesita andar preguntando dónde anda, ni necesita andar, amado hermano, con un bastón como muchos lo tienen que andar. Bendito sea Dios. Y eso es maravilloso, y eso es para darle gracias a Dios. Pero muchos que antes veían, ahora ya no ven. Y eso para ellos es un dolor, es una tristeza, porque supieron, porque saben, mejor dicho, que en algún tiempo ellos podían ver, podían hacer las cosas. Ellos mismos podían, hermano, movilizarse bajo sus propios medios. No necesitaban, por así decirlo, de ayudas, de herramientas que los ayudaran a movilizarse. Ellos podían hacerlo libremente. El problema de perder la visión, mire hermano, perder, esa palabra perder, se puede definir como dejar de tener o no hallar aquello que poseía, ya sea por culpa del poseedor o descuido de la misma persona, o que le suceda alguna desgracia. Cada uno de nosotros no puede decir, yo perdí algo, si no lo tiene. Recuérdese que nadie puede dar lo que no tiene, y nadie puede perder lo que no tiene.
Es como aquel que dice, estoy buscando mi teléfono y se recuerda que no tiene teléfono. No tiene. ¿Qué busca entonces? La persona cuando no tiene no puede perder nada. La persona cuando ya no tiene, amado hermano, o cuando perdió algo, esa persona se recuerda y dice, yo tenía esto, ¿dónde lo habré dejado? ¿Dónde lo habré puesto? Se recuerda. Y eso es lo que lo hace moverse a buscar las cosas. Por eso se da cuenta que Bartimeo no es que era ciego de todo tiempo. Bartimeo vio alguna vez. Bartimeo podía ver. Pero la palabra dice que él perdió la visión. Y por eso es que cuando se acerca el Señor le dice, ¿qué quieres? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre. O sea, esa palabra recobrar es volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía o se poseía. O sea, el hombre veía, el hombre anteriormente podía ver, pero puede ser que por alguna enfermedad, por algún accidente, por unas cuestiones de la vida, el hombre se haya quedado ciego. Pero lo importante de esto es que él no se quedó ciego para siempre. El amado hermano batalló, luchó, se esforzó para lograr conseguir aquella visión. Porque yo le digo algo, cuando se pierde la visión espiritual en este camino humanamente no hay nada que se la pueda devolver. Nada le puede devolver la visión espiritual, ni nadie. El único que tiene la facultad, el poder, la gracia, la gloria, hermano, para devolverle la vista a alguien que la ha perdido, es el Dios Todopoderoso. Es el Señor de misericordia que puede retornar y devolver la vista al que la ha perdido. Este hombre, hermano, en aquel entonces no había operaciones de córnea. No había, hermanos, cirugías modernas que ahora existen para recuperar, hermano, la iris, para recuperar, hermano, la visión. Bendito sea Dios. No existía. Él, hermano, se volvió ciego, quedó ciego. ¿Y a dónde iba a ir por ayuda? ¿A dónde iba a clamar por ayuda? Pero un día que él estaba sentado ciego, sin recibir nada, hermano, solo vivir de la misericordia de otros, vivir de lo que otros le querían dar, vivir de burlas, vivir, hermano, como una persona aislada, porque ya no había en él esa movilidad, aunque pudiera caminar, aunque pudiera hablar, aunque pudiera oír, no podía ver. Es que lo terrible de ver es cosa seria, hermano. Ya se puso a pensar que usted puede vivir si se le va el oído, si se queda sordo. Usted puede vivir normalmente. No va a oír. No va a tener, hermano, esa sensación auditiva, claro. Pero va a ver, pero va a andar. No va a andar con necesidad a un aparato. Tal vez le meten ahí en el oído para que pueda medio recibir y percibirlo de afuera. Bendito sea Dios, pero puede vivir. Sin un brazo puede vivir. Sin una pierna puede vivir, puede andar. Se mete una muleta y ahí le va. Pero sin vista. Sin vista. Mire, el que no mira tropieza con todo, hermano. ¿Usted no le ha pasado que se levanta a 2, 3 de la mañana y peor si no hay luz donde se levanta? Santo Dios, hermano, a buscar ahí, a hacer botadera, bota todo por encontrar una lámpara. Que voy al baño y se somata con todas las puertas de la casa. Y peor si no conoce. Y peor si no es su casa. Y peor si no sabe a dónde va. Hermano, mire, es que la visión es primordial en el camino del Señor. Si nosotros perdemos eso, nosotros nos vamos a quedar ahorillados. Nos vamos a quedar estancados. Vamos a dejar que todos pasen. Dígame, ¿qué podía hacer Bartimeo más que pedir limosna? ¿Qué trabajo podía hacer?
no podía ni ser constructor, no podía ni arar la tierra, no podía ni sacar agua en el pozo porque tal vez iba de cabeza, porque no miraba. No podía hacer nada más que quedarse sentado agarrando liendres, agarrando, hermano, malos olores. Póngase a pensar en eso, porque no había cómo él movilizarse, cómo él poder hacer algo. Pero ese día me llama la atención porque dice Bartimeo el ciego, capítulo 10, 46. Estaba como sentado, ¿se da cuenta? Porque no podía hacer más nada. Sentado junto al camino, como mendigando, porque no podía hacer otra cosa más. No había más para él. Cuando él perdió la visión, cuando él, póngase a pensar un momento en Bartimeo, cuando veía tal vez el hombre trabajaba en esto, trabajaba en aquello, podía hacer esto, era un apoyo a su familia, era un apoyo para sus hijos. Pero en el momento que perdió la visión, mire, hay muchos hermanos que cuando caen en una enfermedad, y ellos son los proveedores, ellos son los que dan, ellos son los que mantienen esa familia, y cuando esa gente cae, cuando esa gente enferma, cuando esa gente, amado hermano, les pasa algo y quedan inutilizados, muchas veces hasta la misma familia le da la espalda, porque ya no sirven para nada, porque ya no pueden hacer nada. Entonces la mujer le dice, mire, ¿yo qué voy a hacer al lado suyo cuidando gran bulto inútil que no puede hacer nada? Hay mujeres que son tremendas. Hay otras que sí se meten a la pala y dicen, no se preocupe, yo le voy a echar el hombro. Bendito sea Dios. Pero hay otras que solo están acostumbradas a recibir. Bendito sea Dios. Y esas son las que le dicen, nos vemos, quédese usted con su enfermedad y su desgracia, yo me voy con mis hijos. No sabemos qué le haya pasado a Bartimeo. Si tenía o no tenía familia, eso no lo dice la palabra. Pero lo que dice es que después de él tener una visión, él se puso a la orilla del camino. Miren, ni en el camino, a la orilla, ahorillado, detenido. Ahí como aquellos que usted mira con la mano extendida, con el guacalzo, matándolo en el piso para que usted le dé algo. Viviendo de lo que alguien quisiera darle. Mendigando. Cuando uno espiritualmente en este camino pierde la visión, uno se vuelve un mendigo espiritual. Porque ya no tiene más nada que hacer. ¿Qué más puede hacer una persona sin visión espiritual? Entonces cuando el hombre, mire, es que eso es lo importante de Bartimeo, que a pesar de su impedimento, a pesar de la enfermedad o qué sé yo, cuando él oyó, gloria al nombre del Señor, que era Jesús el Nazareno, él había oído de él. Había oído de sus milagros, porque la Biblia dice que la fama del Señor se extendió por toda esa área. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando él oyó, dijo, ¿quién es? ¿Quién va ahí? Porque empezó a sentir, porque su oído empezó, amado hermano, a darle percepción, y dijo, ¿qué gentío es este? Pero esa gente, ¿de qué es? Y pienso que le jaló el manto a uno, le dijo, ¿quién es? Es Jesús el Nazareno. El hombre se levantó de su desgracia, se levantó de esa ruina y dice que empezó a dar voces, a gritarle, Jesús, hijo de David. Él no sabía para dónde iba, él no sabía, pero él empezó a clamar, él empezó a pedir la ayuda, él empezó a pedir el socorro, él empezó a buscar esa restauración, él empezó, hermano, a querer ser restaurado, renovado, que su vista fuera nuevamente establecida. Y la gente le decía, cállese, usted es un inútil, ¿para qué grita? Es que así hay muchos, hermanos. Así hay muchos que les gusta ver a la persona inutilizada, que les gusta ver a la persona detenida, que les gusta ver a otros, amado, arrastrándose. Bendito sea Dios, el Señor reprenda esa maldad en el corazón de muchos. Pero este hombre dice, bendito sea Dios, muchos le reprendían, pero él clamaba mucho más.
Hay gente, hermano, que tiene que tener esa claridad en su vida. Él no veía humanamente, pero había un corazón que le latía, que le ardía. Había una boca que no estaba dispuesta a callarse para pedir la ayuda de quien se la podía dar, amado hermano. Vea. Y dice la palabra que entre más lo callaban, más gritaba. Entonces Jesús, al oírlo, porque ya lo había oído, ya había visto la necesidad y se dio cuenta que este hombre no se iba a callar y que no lo iban a lograr apartar de la voluntad que él tenía. Y entonces el Señor se detuvo y le dijo: tráiganme al ciego, tráiganme a Bartimeo. Y entonces llamaron al ciego y diciéndole: ten confianza, levántate. ¿Sabe por qué dice levántate? Porque el hombre en su ceguera tropezó y cayó. Y por eso la palabra dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando él creía que ya Dios no lo había oído, cuando ya el Señor se había olvidado de él, cuando ya el Señor dijo: se me fue la oportunidad, pero clamé, pero busqué la oportunidad. Se fue, no puedo seguirle el paso, no puedo seguir el paso de los demás. Ha de haber caído y tropezado y se envolvió con su capa de lamento y de desgracia. Pero el Señor dijo en ese momento: tráiganme al ciego. Qué maravilla es el Señor, hermano. Qué maravilla es nuestro Dios, porque Él es bueno. Y es ahí donde le dice: ¿qué quieres que te haga? Él, pudiendo pedir otras cosas, pidió lo más importante de su vida. Pidió lo que él sabía, amado hermano, que necesitaba, que era la visión. Y le dijo que recobre la vista. Y le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe es lo que ha hecho que recupere la vista. Enseguida recuperó la vista. Y mire, y seguía a Jesús en el camino. Ahora ya no necesitaba de que le ayudaran, que le indicaran, ni necesitaba agarrarse de otro, ni necesitaba que otro lo llevara y lo trajera. Él mismo ahora podía hacer las cosas porque su visión era clara, porque él sabía dónde estaba el objetivo, él sabía dónde estaba el Señor, y ya no podía el amado hermano guardar esa tristeza, guardar esa desgracia. Digo: no, ahí va mi Señor, ahí voy yo. ¿De qué maravilla eso, hermano? Por eso en Bartimeo surgen varias cosas cuando se pierde algo que uno valoraba. Surge la desesperación por recuperar lo que él había perdido, y eso mismo lo forzó, oiga, y él se obligó a buscar al único que podía ayudarle. Es que cuando uno entiende esa parte, cuando uno entiende esa porción, dígame, amado hermano, ¿quién obligó a Bartimeo a ir detrás del Señor en ese tumulto de gente? ¿Quién lo obligó? ¿Quién le dijo: mira, ahí va el Señor? ¿Quién le dijo? Él preguntó, él abrió su boca y dijo: ¿quién va ahí? Jesús el Nazareno. Amado hermano, en ese momento él se levantó como pudo. Esa misma desesperación dijo: mi vista, la visión ahí la puedo recuperar nuevamente. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, por eso es que cuando uno o alguien pierde la visión espiritual, hermano, por eso es de que nosotros vemos a veces un acomodo. Y no me malinterprete, el acomodo espiritual es terrible, porque eso nos hace que no peleemos la batalla. Porque los que pelean la batalla, o los que peleamos la batalla, la peleamos porque tenemos la mirada en el objetivo. Tenemos la mirada en el botín. No tenemos la mirada en el problema. No, nosotros estamos viendo el botín. Qué codicioso, hermano. No, si es que para eso que peleamos, no.
para ver las bendiciones de Dios. Es para eso que luchamos, por ver la bendición, por ver, amado hermano, la remuneración de nuestra batalla. Ese es el interés, sobre todo buscar a Dios, porque mientras buscamos a Dios, mientras clamamos a Dios, nuestra mente está la victoria, en la victoria, la bendición, el poder. Esa puerta se va a abrir, esa ventana se va a abrir, esta vez van a haber victorias, va a haber poder en mi vida, va a haber unción, va a haber gloria, vamos a tener victoria en nuestra alma. Por eso es que nos arrodillamos, por eso es que lloramos delante de Dios, porque nuestra mirada no está puesta en el momento, está puesta en lo que viene más allá. Esa es la visión, ver lo que no vemos, porque la visión va amarrada a la fe del hombre. La visión va amarrada, hermano, a la fe espiritual que nosotros tenemos. Vemos las cosas por fe. Por eso de que cuando alguien habla en fe, usted se da cuenta que la mayoría se quedan rascándose la cabeza. Cuando una persona habla en fe, cuando una persona habla y empieza a decir, porque ¿qué es la fe? Es, como dice la palabra, es la certeza de lo que se espera. La convicción, oiga, y ahí está, de lo que no se ve humanamente. Humanamente no vemos, pero espiritualmente yo lo tengo en mi mano. Espiritualmente aquí tengo la bendición. Terrenalmente lo que veo son problemas, dificultades, la puerta cerrada, hermano, una pared, un muro que no puedo atravesar, pero en la visión yo estoy del otro lado. En la visión yo derribé en el nombre de Jesús esos obstáculos. Esa es la visión espiritual. Y por eso es que la visión es peleada por el diablo, hermano. Cuando la visión la pelea el diablo, va a estar atacándole y siempre haciéndole ver y siempre haciéndole remembranza. Mire, ya vio, ya se dio cuenta, ya se fijó bien, abra bien los ojos, le dice el diablo. Bendito sea Dios, pero los ojos humanos, como hizo con Eva. Eva estaba guardando la visión espiritual, pero el diablo le dijo, no, mire bien, mire bien. Y cuando Eva vio el árbol, dice que lo vio agradable y un árbol codiciable. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es que el enemigo va a buscar siempre apartar nuestra atención de las cosas que son importantes para nuestra vida. Mire, ahí es donde usted se tiene que dar cuenta que un ciego nunca lo van a mandar a la guerra. ¿Qué tiene que ir a pelear un ciego a la guerra? Le dan un fusil a un ciego, se mata a todo mundo. Hasta se da el mismo con el fusil, porque no está viendo el objetivo, no está apuntando a ningún lado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante que para no perder la visión, nosotros mantengamos en nuestra vida la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios nos va a mantener a nosotros con el fuego ardiendo, con la llama ardiendo en nuestra vida, para que no se apague ese fuego, esa fe, esa confianza, esa convicción, esa manera de entender a nuestro Señor, amado hermano. Vea lo que dice ahí, 2 de Corintios 3:17. Alabado sea el nombre del Señor. 2 de Corintios, capítulo 3 y verso 17. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice, donde está el espíritu de Dios, ¿qué va a haber ahí? Libertad. Esa libertad es la libertad espiritual, porque la visión nos da libertad espiritual. Cuando tenemos visión, tenemos libertad para hacer las cosas en el Señor. No vamos a depender de lo que aquel diga. ¿Por qué? Por eso es de que usted ve gente que es experta en desanimar a otros que no tienen visión. Hermanos, que vamos a poner un blog aquí y hasta que un blog. ¿Cuánto cuesta un blog? 4 pesos. ¡Qué gasto! Un blog.
Hermanos, que se nos está metiendo el agua. Hay que poner una tapagoteras ahí en la lámina. Una tapagoteras. Ahí que se quede, pastor. Todo es, hermano, esa contrariedad. ¿Por qué? Porque no hay visión. Y entonces cuando alguien quiere dar, no le dice nada en el culto, pero después le dice, ay, hermano, ya no dé nada a la iglesia. No dé nada. ¿Qué va a andar dando usted? Gastando su dinero por gusto. ¿Cuánta gente no hay así? Que no tienen visión. Y si la persona que oye eso no tiene visión, dice, ay, es cierto, ¿verdad? Yo dándole a ese pastor mantenido, dándole a nada, hermano, qué tremendo. Hay gente así dentro de las congregaciones. Bendito sea Dios. Y eso es lo que ha detenido el avance. Esto es lo que ha detenido el caminar de muchos, porque muchos quieren, pero muchos están detenidos en la puerta con los brazos cruzados diciendo, no, aquí no se va a hacer. Y muchas veces los que no tienen visión son los ancianos de la iglesia, el grupo de líderes de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso, amado hermano, es lo que nos tiene que llevar a nosotros a entender que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bendito sea Dios. Mire, lo voy a llevar a través de unos salmos. Salmo 95. Quiero que veamos algo a través de la palabra del Señor. Salmo 95, 2. Dice la Escritura de la siguiente manera. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, lleguemos a su presencia. O sea, todo eso nos habla de buscar la presencia de Dios. En estos salmos, lo que nos habla el salmista o los salmistas es a que no nos quedemos sin buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque en la presencia de Dios es donde vamos a tener, que dice lo que leímos allá en Corintios, libertad. Yo no sé si usted quiere tener libertad, pero dígame, ¿qué libertad tenía Bartimeo el ciego? ¿Qué libertad tenía? No tenía ninguna libertad. Era un esclavo de su desgracia, un esclavo de su ruina, un esclavo de lo que él, amado hermano, había perdido. Es que cuando se pierde algo en este camino, cuando se pierde sobre todo la visión, ¿para dónde va a ir? Póngase a pensar, sin visión en este camino, ¿qué va a hacer? Sin visión en este tiempo, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Cuál va a ser, amado hermano, lo que le espera si no sabe a qué le está tirando? Por eso, usted ve que un ciego, y con el respeto de los que no ven, esos no practican deportes. Hay deportes, sí es cierto, para ciegos, pero muy raro. Bendito sea Dios. Pero por lo regular practicar, hermano, algo no pueden. Bendito sea el nombre del Señor, porque no saben lo que están haciendo. Por eso la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caen en el hoyo. Y esos hay muchos dentro de la iglesia, esos que dicen no se puede, mucho gasto, no hay, no tenemos. Esos son los que caen en el hoyo y se llevan a otro con él. Pero cuando hay visión, amado hermano, por eso es bueno que este año que empieza, hay que llenarse de la visión. Pero para llenarse de la visión, no una visión emocional, una visión espiritual, una visión de carga, una visión de peso, una visión de gloria, con objetivos claros, con objetivos marcados. Hay que ver bien, hay que escuchar bien. Hay que tener, hermano, una fe inquebrantable ante los achaques, ante los ataques, ante las murmuraciones, ante lo que a alguien pueda decir. Bendito sea Dios. Mire lo que dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y cómo se contempla la hermosura si no es con la vista? ¿Y qué más dice? Y para inquirir en su templo.
Cuando la persona demanda buscar a Dios en su vida, porque eso debe ser una demanda personal. Mire, yo no sé qué proyectos tiene usted para este año. ¿Cuáles son sus propósitos? Como les decía el día de ayer, muchos en esta hora ya tienen su racimo de uvas ahí en la casa. Yo me voy a comer las 12 uvas a las 12 de la noche. Y otros ya tienen su maleta lista. No sé si porque lo sacaron de la casa o porque se quieren ir de viaje. Y ahí está la gente dando vueltas en la que este año me voy de viaje. No, lo van a sacar de la casa, tranquilo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí está la gente, hermano, con sus expectativas, con sus tradiciones, con sus costumbres. El de la iglesia, el hombre de Dios, la mujer de Dios que está en la iglesia, lo primero que debería decirle al Señor es que este año que empieza, Señor, que este año que empieza, Padre, mi visión se aumente, mi visión sea más clara, mi vida sea más fuerte, mi vida sea más apegada a ti, mi vida se acerque más a tu presencia. Por eso dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir, para preguntar, para buscar, hermano, las respuestas de Dios. Es que aquí es donde Dios nos va a responder. Aquí es donde vamos a contemplar la gloria de Dios. No es en otro lado, es aquí donde vamos a disfrutar de la gracia de Dios, de las misericordias eternas de su gloria. Por eso, Éxodo 33:14, vean lo que dice la palabra. Lo sabemos cuando Moisés, hermano, estaba preocupado porque Jehová le había dicho que no iba a ir con ellos. Pero al final el Dios del cielo y de la tierra le dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es que en la presencia de Dios hay descanso. En la presencia de Dios, hermano, es donde nosotros estamos fortalecidos en el poder de su diestra. Cuando la persona está en la presencia de Dios y como la visión es espiritual, ese fuego que el Señor nos da, nos provee, ese fuego con el que somos investidos, arropados en las noches de oración, de clamor, de esfuerzo y de búsqueda, ese fuego es el que no deja que la visión se apague, porque la visión es un fuego. Por eso cuando hay alguien que tiene fe y le cree a Dios en fe, una vez decía nuestro pastor Álvaro, esos hombres que le creen a Dios, esos son peligrosos, hermano. Mire lo que hizo Abraham. Abraham, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. ¿Dónde, Señor? En aquel monte. Sí, Señor. Y para allá iba con el muchacho. Ese no le tuvo piedad. Ese dijo, Dios me lo pidió, Dios sabrá lo que va a hacer con él. Y cuando estaba allá, hermano, a punto de quitarle la cabeza, el Dios del cielo le dijo, ahora Dios sabe que le temes. Mire, amado hermano, eso es tener visión. Eso es tener una responsabilidad en fe, porque la visión nos hace responsables de muchas cosas, hermano. Y sabe que sobre todo de la obra de los hombres, la cual contemplan, dice, los hombres. Por eso es de que la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes es altísima. Porque no solo tenemos que ser responsables dentro de la iglesia, sino también para llevar y atraer, llevar la palabra y atraer almas. Eso, amado hermano, eso es visión. Pero cuando alguien dice evangelismo, se le va el gozo. Ay, hermano, es que viera que yo soy un hombre bien gozoso, una mujer gozosa. Hermana, qué bueno, el domingo hay una desinflados. Eso no es gozo, eso es temporal. Eso solo son sentimientos cruzados que la persona tiene. Solo es un momento. Solo es algo momentáneo. Pero cuando las cosas son de lo profundo del corazón, del alma, cuando las cosas nacen, hermano, en la búsqueda de Dios, porque en la búsqueda del Señor es donde nace el deseo de servir a Dios.
Hablábamos con mi esposa ayer en la noche, estábamos oyendo un mensaje y me decía ella, esta palabra que se predicaba antes nos desafiaba, nos movía, nos motivaba, daban ganas de hacer las cosas. Mire, por esa palabra que yo oía, hermano, a mí me daban ganas de salir a pastorear a la obra. Por esa palabra yo le decía al Señor, Dios mío, yo quiero que tú me lleves a la obra. Y yo siempre que le decía eso a mi esposa, ay, no es que usted no sabe lo que es la obra. La obra es cosa seria, pero aquí está, mire. Pero aquí está padeciendo al lado mío, pasando penas al lado mío, pero ¿sabe qué? Estamos en victoria. Esa palabra nos movía, esa palabra nos desafiaba, esa palabra, hermano, mire, sacudía la pereza, el cansancio y decía, sí, Señor, yo sé que es de ir a buscar a Dios, yo sé que es de ir a clamar, sé que es de ir a pagar un precio, sé que es de ir a romperse la espalda y a veces que nadie le dé las gracias a uno. Pero eso no importa, porque mi pago no viene del hombre, mi pago viene del cielo, mi pago viene de Dios, hermano, y por eso es que le servimos a Dios, sin importar lo que aquel o lo que el otro diga. Es que esa es la visión, ese es el regalo de la visión, hermano. Cuando uno tiene ese privilegio de ver bien, ve las cosas claras. No le va a pasar lo de aquel ciego que el Señor hizo lodo con la saliva y le empezó a untar en los ojos y le dijo, ¿qué ves? Veo a los hombres como árboles, no los distinguía bien. Veía, pero veía medias. Veía, pero no veía claro. Alabado sea Dios. Y qué triste es no ver claro en el camino del Señor, hermano. Mire, allá en el Salmo 51:11, gloria al nombre de Cristo. Usted alabe y bendiga el nombre del Señor, hermano. Total, nos vemos hasta el otro año. Salmo 51:11. Mire lo que dice la palabra. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire lo que dice. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía muy bien que sin la presencia de Dios, como decía Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque él sabía que sin ese respaldo, sin esa unción, sin esa autoridad, sin esa gracia, sin ese fuego, él no podía hacer nada como hombre. Había sacado al pueblo de Egipto por la visión que Dios le había dado. Había hecho esas grandes señales porque Dios estaba con él, porque Dios se glorificaba. Había hecho que el mar se partiera en dos porque Dios se lo había dicho. Moisés aprendió a depender de Dios. Moisés aprendió a confiar en Dios. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, para que no se acorte, no se apague, no mengue nuestra vista espiritual. Porque si lo perdemos, ¿qué le espera a usted? ¿Qué me espera a mí? Mire, amado hermano, por eso es de que usted ve un montón de ciegos en la iglesia, cojos, paralíticos, que están dentro de las iglesias. Tristemente es la verdad. ¿Por qué? Porque antes tenían algo, pero lo dejaron que el enemigo se los robara. Dejaron que el enemigo se los quitara. ¿Cómo? Se vinieron abajo, dejaron de orar, dejaron de clamar, dejaron de buscar a Dios. Ahí están, sí, ahí están. Pero la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Qué hace un paralítico, hermano? ¿Qué puede hacer un paralítico? Hablando humanamente, ¿qué puede hacer un paralítico? Es cierto, los paralíticos pueden hacer mucho, pero no es como lo que lo hagan naturalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo que les hace falta, hay algo que no tienen, hay algo, amado hermano, que perdieron. Y eso es lo que nosotros no podemos perder. Y sobre todo lo que aquí no podemos perder es la visión. Ni tampoco que el Santo Espíritu de Dios sea parte de nosotros. No lo permita, hermano. No lo permita. Pelee, aférrese con sus últimas fuerzas
Lo poco que le queda de fuerza o lo mucho que tenga de fuerza, aférrese a eso. Y dígale al Señor, no me apartes de ti. No me aparte de su presencia. No me aleje de usted. No permita que el enemigo me empuje, porque la Biblia dice, el enemigo me empujó con violencia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo que quería era botarlo, era acabarlo, era destruirlo. Pero la mano de Dios, la gloria de Dios nos ha sostenido hasta este día, amado hermano. Mire, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas 33, verso 10. Dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Oiga esto. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente ante la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mire qué tremendo esto. Manasés desobedece a Dios, le falla a Dios, empieza a buscar ídolos, empieza a buscar lo que a Dios le desagradaba, y Dios se desagradó de él y levantó a los asirios y lo fueron a llevar y lo tomaron, hermano, y lo llevaron aprisionado, grietado, encadenado, y lo afligieron y lo angustiaron. Y cuando estaba en angustias, ¿qué hizo? Se humilló delante de Dios, y Dios lo oyó porque vio que se había humillado de corazón. Y cuando se humilla el hombre, dice la palabra que fue atendido y Dios lo restauró. Y es que es lo que hemos hablado. Cuando se pierde algo, y sobre todo en este camino, aquí para recuperarlo necesitamos humillarnos hasta las cenizas y el polvo. Si le toca que sacar la lengua y lamer el piso por humillarse, hágalo. ¿Qué fue lo que hizo Job? Job no tenía necesidad de humillarse, pero él se humilló por la misma llaga que tenía, por la misma enfermedad que el enemigo le había hecho. ¿Y qué hacía? Agarraba ceniza y hermano y se le esparcía sobre su cabeza. Eso era lo que hacían los antiguos. Esa era una humillación demasiado grande, que se humillaban al polvo, rasgaban los vestidos, agarraban tierra y se le echaban en la cabeza, diciendo: no soy nada, soy polvo, soy simplemente una partícula inservible sin usted. Eso era humillarse de corazón. Y cuando Dios veía eso en muchos, Dios los restauraba, Dios los levantaba, Dios los fortalecía y les devolvía lo que ellos habían perdido, amado hermano. Vea, ahí mismo, en el capítulo 34 de Segundo de Crónicas, ya estamos terminando. En el capítulo 34 y verso 26, mas el rey de Judá, hablando de Josías, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante del Dios a oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, ahí está, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Eso es lo que no nos deja perder la visión, hermano. Cada vez que usted se humilla, usted mira más claro. Pero cada vez que usted y yo nos sentimos que ya podemos, miramos menos.
Cada vez que nos dejamos o dejamos de buscar a Dios, no vemos más, miramos menos. Entonces el mundo empieza a ser más atractivo. Entonces las cosas de afuera son más atractivas, porque nuestra carne no está humillada. Dios necesita que nuestra carne esté menguada, que nuestra carne esté, amado hermano, sin deseos de las cosas del mundo, que sí va a haber tentación, que sí va a haber atracción, pero que no hay nada que nos mueva en el corazón. No va a haber nada que nos atraiga, hermano, para desafiar a Dios, para traicionar a Dios, para quedarle mal a nuestro Dios, sino que vamos a ser movidos y decir: en el nombre de Jesús puedo y voy a vencer esto. Porque la atracción ahí va a estar. Usted es carne, usted es polvo. Y como somos de este mundo, nuestra carne, por eso le atraen las cosas de este mundo. Pero nuestro espíritu dentro de nosotros se aflige. Pero el espíritu dentro de nosotros dice: no, no es tiempo de eso. Es hora de clamar, es hora de buscar a Dios. Mire, amado hermano, y por último, sabe que en Gálatas 2:4 la palabra del Señor nos dice algo. Dice: gloria al nombre de Cristo. Miren, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud. ¿Qué quiere decir este texto? Si lo lee literal, lo va a entender literal. Pero esto iba un poco más allá, porque Pablo, a pesar de que era un hombre de Dios, que él predicaba la gracia como el Señor se la había dado, habían unos que no querían que se predicara de esa manera. Querían que la gracia y la ley fueran en una misma religión, por así decirlo. Pero Pablo por eso decía: falsos hermanos introducidos. ¿Sabe que eso, hermanos, se refería a aquellos que no tenían la visión que tenía Pablo? Y cuando una persona no tiene visión, entra para, ¿sabe qué? Para reducir a esclavitud a los demás. Esa es la función del que no tiene visión: reducir a la gente a esclavitud. Por eso es de que usted ve que hay iglesias que en la puerta dice: iglesia cerrada por vacaciones del pastor. Nos vemos hasta el 6 de enero. Y ahí está la gente diciendo: gloria a Dios, no hay culto. Gloria a Dios, está cerrada la iglesia. Dios bendiga, ese pastor es un ángel, pero del diablo. ¿Sí o no? Porque hoy la gente da gloria a Dios cuando no hay culto. Hoy la gente da gloria a Dios cuando ya no hay ayunos en la iglesia. Hoy la gente da gloria a Dios cuando no hay vigilias. Hoy la gente da gloria a Dios cuando se dejan de hacer las cosas en la iglesia. No dan gloria a Dios por lo bueno, sino cuando se deja de hacer lo bueno. Mire cuánto ciego no hay. Cuánto ciego no hay, amado hermano. Por eso es que no se puede perder la visión. Si no procuramos estar en su presencia, la visión irá cortándose hasta llegar al punto de no ver ni sentir nada por las cosas del Señor. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta hasta dónde está nuestra visión. Cada vez que la persona se alegra cuando no hay culto y dice: gloria a Dios. Ahí la persona ya está mal. Ya no tiene visión, es un Bartimeo, es un ciego, es un mendigo a la orilla del camino, que no puede hacer nada. Y si va a la iglesia es porque otros lo llevan. Que levantaron a ese ciego, ¿y para dónde me lleva? Para la iglesia. Yo no quería ir. Yo no quería ir. Igual que aquel que estaba 38 años ahí acostado y que decía: no tengo quien me lleve, no tengo quien me levante. Y siempre que yo me acerco, otros se tiran antes que yo. Aquí me quedo acomodado, tranquilo. Eso es no tener visión. Pero el Señor le quitó ese pensamiento y le dijo: levántate y anda. Levántese, tome su lecho y ande. Eso es lo que hace el Señor, amado hermano. Si no, dese cuenta con el ejemplo de Saúl y Sansón. Estos son el ejemplo perfecto de todo esto y no voy a abarcar eso. Pero dese cuenta lo que Dios le dio a Saúl, lo que Dios le dio a Sansón. Le dio mucho
Y ellos mismos echaron a perder lo que Dios les había dado. Ellos mismos con sus manos, con sus actitudes, con sus acciones, echaron a perder lo que Dios mismo les había dado. ¿Y cómo pararon? Saúl terminó consultando a brujos y al final queriéndose suicidar. ¿Cómo terminó Sansón? Ciego, de payaso de los filisteos. Y al final Dios le dio lo último, pero solo era para hacer justicia y juicio sobre los filisteos, porque no vivió después de eso. Hermano, qué triste es tener un final así. Qué triste es que cuando hablábamos ayer, que cuando la persona está en el féretro, ya ahí, tieso, frío, que la gente diga, ay, y tan buen cristiano que era, ni al ayuno iba, ni oraba, ni clamaba, ni buscaba a Dios. Pero la gente se confundía, ay, tan buen cristiano que era. No nos confundamos. No nos confundamos, amado hermano. Aunque, como les decía, aunque nadie llegue a nuestro funeral, no importa. Si 2, 3 carros van ahí en el funeral y solo es su familia la que va a dejar el bulto tirado al cementerio, que se lo coman los gusanos. No importa, porque seremos recibidos en gloria en el cielo. No necesitamos pompas en esta tierra. No necesitamos, hermano, caravanas grandes de gente que nos vaya llorando y nos vaya siguiendo. Yo le aseguro que los montón de hipócritas ahí van llorando atrás de ese hombre, de esa mujer. ¡Ay, tan buena que era! Y tanto que habló de ella. Tan bueno que era. Y le tiraba pestes cada vez que lo miraba. Bendito sea Dios. Hermano, por eso la visión no se nos puede acortar. Este año que empieza es un año donde nos tenemos que llenar de esa visión. Una visión de gloria. Una visión clara. Una visión de las cosas que se nos aproximan. Usted tiene que ponerse a pensar, no en que subieron el salario, no en que bajaron el salario, no en que pusieron esta ley, no en que pusieron la otra. El hermano René decía algo que es algo muy cierto. ¿Y si este año viene Cristo? ¿Y si este año el Señor viene por nuestra alma? ¿Y si este año detona el avivamiento final? ¿Y si este año, amado hermano, el Señor empieza a llenar las iglesias? ¿Y si este año se deja venir una bendición poderosa para la obra del Señor y no estamos listos? Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es, ¿cómo está su visión? Recuérdese que Apocalipsis 2:4 dice, han dejado una cosa, han perdido su primer amor. Y cuando se perdió eso, la gente se empezó a dedicar a otra cosa. Vio, perdieron la visión. Porque para tener visión, volvemos a amarrar el tema. La visión va ligada al amor. Si usted no tiene amor, no va a tener visión por las cosas del Señor, hermano. Le pregunto, ¿cómo está su visión? No está vista carnal, está vista un día, de ahí le van a salir los gusanos. De la cuenca de los ojos le van a salir los gusanos. ¿Cómo está su visión espiritual? Yo ya me visualicé este año peleando la batalla otra vez, hermano, pero con una bendición grande. Ya se va a dar cuenta que el próximo año no va a ser igual que este. Vamos a ver la mano de Dios en este lugar, amado hermano. Póngase de pie en esta preciosa hora de la noche. Y delante del Señor usted le va a decir a Dios, amado hermano, Cristo de la gloria, yo me acerco delante de ti a clamar por mi visión espiritual, Señor. Auméntame la visión. Quiero ver claro. Quiero ver las cosas claramente, Señor. No por figuras. Quiero ver las cosas claras, Padre mío. Reprende en el nombre de Jesús toda obra del infierno. Reprende toda obra del enemigo. Echa fuera todo estorbo de las tinieblas, amado Dios. Quiero ver tu mano de poder. Hermano, en esta hora, si usted vino con su familia, agárrale la mano ahí a su hijo, su hija, su esposo y su esposa. Y en el nombre de Jesús dígale, Padre, este año que como familia podamos nosotros acercarnos cada vez más a ti, Señor.
a pesar de las luchas y las dificultades, a pesar de las batallas, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas que se dejen venir sobre mí. Auméntame la fe, auméntame la visión. Quiero ser una bendición para tu obra, una bendición para la obra de Dios. Quiero que me veas con ojos de misericordia, amado Padre. Pídale a Dios una visión clara. Dígale al Señor, quiero ver, quiero ver. Y si su visión se ha cortado, dígale, revuélveme, devuélveme la visión. Quiero recobrar la vista, quiero recobrar la vista. Quiero ver como veía al principio. Quiero ver trabajar como trabajaba al principio. Orar como oraba al principio. Quiero, Señor, que me utilices. Quiero ser un instrumento. Hay necesidad en la obra. Hay necesidad en la iglesia. Úsame. Levántame, respáldame, lléname de tu gracia. Me humillo ante ti en esta hora y te pido, dame una visión clara para este año, una visión amplia, una visión, Señor, donde pueda correr con esa visión para llevarla a otro lado, para que aquellos que no conocen, conozcan. Los que no saben, aprendan, Señor. Gracias, Espíritu.